La lectura por ver será Clasificar en Psiquiatría, escrita por el autor Néstor A. Brownstein. Podemos empezar principalmente por las dos citas en las que se relata la historia. Estas citas psiquiátricas son la primera por la American Psychiatric Association, que va de la mano con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dicha asociación escribió su DSM, o mejor conocido en español como el Manual de Diagnosis y Estadística. Dicho manual es una clasificación de las enfermedades mentales, así como lo clasifica la medicina. Este manual es muy controversial y criticado por muchos autores y psiquiatras, principalmente por Brownstein, debido a que creen que no hay como una distinción entre una enfermedad y otra, es decir, no se da su especificidad. Podemos encontrar una segunda cita, escrita por el autor Borges. Dicha cita o clasificación de los animales es un tanto sarcástica y crítica hacia la OMS. Borges en su cita da una clasificación de los animales, por ejemplo, del emperador, fabulosos, sirenas, entre otros, o así es como al menos se los nombra. Pero el autor Néstor Brownstein lo considera principalmente sarcástico. Él apoya mucho la cita de Borges y principalmente critica mucho a la cita de la Organización Mundial de la Salud. A continuación hablaremos sobre qué es clasificar, pero primero que nada, para tener noción de este concepto, es necesario mencionar qué es la nosología y la taxonomía de las enfermedades mentales en particular. La taxonomía es la clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen características comunes. Por otro lado, la nosología es la parte de la medicina que describe, diferencia y clasifica las enfermedades. Ahora bien, a base de esto, podemos decir que clasificar se refiere a la manera en la que se agrupan los trastornos mentales para que de esta manera puedan distinguirse unos de otros. Por otro lado, las clasificaciones psiquiátricas tienen una prehistoria. En 1763, Carlos Linneo produjo la primera clasificación rigurosa de las enfermedades. No fue hasta su segunda clasificación que su obra de taxonomía botánica y zoológica de los seres vivientes impulsó al botánico francés Boisser a producir una nosología metódica que alcanzó su forma definitiva en 1763. En ella se distinguían 10 clases, 4 órdenes y 315 géneros, así como también 2.400 especies de enfermedad. En ese mismo año, de 1763, Linneo publicó una clasificación de las enfermedades que sirvió como antecedente de la obra de Pinel, quien no solamente clasificó, sino que también complementó la nomenclatura con descripciones de diferencias de las enfermedades. Fue precisamente en el siglo XIX cuando los locos pasaron a ser patrimonio, objeto y problema de la higiene pública, y fueron encomendados a la medicina. Fue entonces que apareció el manicomio como edificio necesario en todas las grandes ciudades y en todos los países. También se confió a los médicos, en ese entonces conocidos como alienistas, la investigación y la definición de las formas de locura que antes pertenecían al discurso teológico, que estaba centrado en la posesión demoníaca y el pecado. En este territorio del loquero, o mejor dicho, en el marco ideológico de la medicina clasificatoria, se produjo la distinción de 5 clases fundamentales, que fueron la melancolía, la manía con delirio, la manía sin delirio, la demencia y el idiotismo. Esto fue propuesto por Philippe Pinel, que publicó su obra en 1801. El alienista francés consideraba que estas besanías eran un desarreglo de las facultades cerebrales, que podía deberse a causas físicas o directamente cerebrales, causas hereditarias o morales. Esta distinción, con sus distintos ropajes o disfraces, sigue vigente hoy en día en el pensamiento psiquiátrico en materia de teología. Con el siglo XX llegaron las nuevas clasificaciones que ampliaban el campo e incorporaban nuevas categorías. Emile Kraepelin fue quien trajo esa nueva psiquiatría basada en la descripción de los trastornos o enfermedades con ya 14 categorías. Él sistematizó el campo de la psicosis e incluyó la demencia precoz, mejor conocida como esquizofrenia. También incluyó un capítulo para las personalidades psicopáticas, que habrían de transformarse en lo que hoy se conoce como trastornos de la personalidad. Ahora bien, procederemos a hablar sobre el sistema kraepeliniano y sus categorías.
Las categorías de Kraepelin están ordenadas de modo nominal y corresponden a un número del 1 al 14 cada una. En primer lugar están las encefalopatías, que cubren los 7 primeros números según su causa. La octava es la demencia precoz y la novena la psicosis maníaco-depresiva. Posteriormente vienen las psicopatías, las reacciones psicógenas y la paranoia. Finalmente se cierra con una clase 14ª para los denominados casos oscuros. La mirada psiquiátrica pretende introducir del mismo modo la enfermedad en una jerarquía de categoría, subcategoría y variedad, que es equivalente a la jerarquía de clase, género y especie. Una cuestión interesante es saber de dónde se extraían los caracteres que permitían ubicar a cada individuo dentro de su clasificación. Para ello se disponía de la psicología de las funciones del alma, que se basaba en la inteligencia, afecto o voluntad. A este enfoque se le dirigieron los psiquiatras alemanes y de ella se derivaba la semiología psiquiátrica, que buscaba las alteraciones en cada una de estas 3 áreas y que apuntaba a ubicar a cada individuo en la casilla de la especie mórbida a la que perteneciera, ya fuera inteligencia, afecto o voluntad. La psiquiatría kraepeliniana se alcanzó a superar con la objetividad de los cuestionarios autoadministrados, donde el médico ya no le pregunta al enfermo lo que le sucede, sino que le entrega unos formularios con preguntas a las que él o quien lo conoce debe marcar con un sí o con un no, con mucho, poco o nada, o con marcar en una escala del 1 al 10 cómo se siente de solo, de triste o de angustiado, para luego contar las casillas marcadas y decidir el diagnóstico y el nivel de gravedad del trastorno, el tipo y la dosis de medicamento a recetar. La psiquiatría alemana de comienzos del siglo XX sistematizó y ordenó un campo de fenómenos hasta entonces bastante caótico. Ese fue uno de los grandes méritos de Kraepelin. Además de involucrar el campo fenoménico, sistematizó la formación de los psiquiatras en todo el mundo. La clasificación no solo creaba los objetos sobre los que se le aplicaba, sino que además producía un lenguaje y un modo de pensamiento. Finalmente fue a partir de la primera mitad del siglo XX que se generalizó el término psiquiatra para cualquiera que manejara la clasificación kraepeliniana. Ahora bien, las enfermedades son conceptos abstractos. Los psiquiatras señalan que los trastornos, o también conocidos como enfermedades mentales, son conceptos mal definidos al grado que al describir o diagnosticar la enfermedad sea más como una opinión. En el campo de la psiquiatría no existe un conocimiento de las causas de los trastornos. Por esa razón, instituciones clasificadoras han optado por eliminar todas las teorías para mejor obtener datos observables y registrables, ya que de las teorías se da origen en el campo médico de la psiquiatría a una constante lucha que desde Cicerón en adelante se ha tratado de conseguir un reconocimiento para que ésta sea una especialidad científica. Por otro lado, investigaciones de biológicos se han sustentado de encontrar en el cerebro la razón de las anormalidades de la mente, de la personalidad o del comportamiento normal de individuos, con el fin de objetivar una base material y natural para las enfermedades mentales. Es por eso que el mayor obstáculo que posee la psiquiatría es que el cerebro está involucrado en la vida y en cada una de las actividades del ser humano, su conciencia y conducta, y no es el cerebro el productor de ello, sino el cerebro es el lugar donde los procesos permiten y regulan la relación entre el organismo y el medio ambiente que le rodea, esto es, el círculo social. Es decir, la relación del sujeto, el sujeto inconsciente con el otro, en donde se encuentran las causas de su desviación respecto de la norma que no está en el cerebro, sino en el círculo social, económico, antropológico, lingüístico, político, entre otros, que estas son las circunstancias que rodean y condicionan al cerebro viviente y meganeuronal. Cabe mencionar que el cerebro es fundamental, puesto que en él se desarrollan los procesos que hacen posible el habla, la memoria, la comunicación, las emociones, los sentimientos, es decir, todo aquello que es subjetivo, que lleva por nombre conciencia. Las enfermedades en la medicina no son objetos naturales, sino que son conceptos abstractos que se derivan de la agrupación de signos y síntomas que por medio de la actividad cognitiva los reúnen síndromes, definiéndolos por último como objetos teóricos a ser investigados.
por lo que la existencia de las enfermedades es lenguajera, porque solo existen en el espacio y en el tiempo clasificatorio, ya que también dependen de declaraciones. A su vez, el principal objetivo de la clasificación y de la nominación de las enfermedades es crear un lenguaje compartido, traducible y entendible, que permita la comunicación entre los médicos y los hablantes de la enfermedad, es decir, los pacientes. Por eso, el hecho de designarlas y clasificarlas a las enfermedades mentales genera un nuevo campo para una epistemología psiquiátrica que tenga como finalidad analizarlas e investigarlas. Primero, cómo fueron construidas las enfermedades mentales en base a un proceso de producción. Después, en qué circunstancias históricas estaban las sociedades y en qué circunstancias históricas estaban en el campo conceptual de la medicina general. Y finalmente, cómo es que cada una de ellas se estructura con los demás objetos del discurso psiquiátrico. Por otra parte, la psiquiatría tiene un estatuto que es incierto, cuestionado y discutido en el campo de la medicina y de la sociedad en general, que la imaginaba como un instrumento en el proceso de ajustar las diferencias sociales, de normalización jurídica y política de los hombres, trayendo como consecuencia negativa a la psiquiatría el padecer de encontrar un lugar entre las ciencias médicas y las ciencias humanas para descubrir y expresar el porqué de la locura. Asimismo, el saber sobre la locura y sus formas no se consigue un conocimiento, al contrario, se adhiere a un proyecto necesario y progresivo para la sociedad. Finalmente, es razonable que los trastornos mentales que se clasifican, diagnostican, estudian y tratan sean entidades médicas. Sin embargo, si se llega a demostrar que alguna de ellas sostiene una base biológica, automáticamente se deja de considerar como objeto del campo de la psiquiatría y se transporta a otro campo de la medicina, principalmente a la neurología. No obstante, los psiquiatras se oponen a ese argumento, dado que los expulsa de la iatría, que es la que acuden para medicar e internar en hospitales. Dicho de otra manera, es la que les ayuda a cumplir su propósito. Por eso ofrecen una biología del cerebro que abarque los efectos sobre los neurotransmisores, que los hay, pero no son ni la causa ni la explicación de las enfermedades mentales. La clasificación es y ha sido importante, ya que se ha utilizado para la agrupación de enfermedades. Asimismo, es de gran utilidad tanto para conocer la distinción y características que diferencian a unas de otras, y asimismo nos ayuda a tener un panorama más preciso sobre la salud de los individuos. El papel de la psiquiatría es importante en la sociedad actual, ya que funge como herramienta que ayuda a conocer el conjunto de factores que provocan ciertos cambios en la salud mental de las personas y saber qué es lo que pasa con las diferentes personalidades. De igual forma, lleva una importancia a los psiquiatras para profundizar los problemas de las enfermedades y saber cómo manejarlo. Esto implica estudiar la personalidad de la persona, así como los factores de su vida que llegan a intervenir en el padecimiento del paciente y provocar diferentes trastornos.